Hay secretos que sobreviven a las personas que los guardan. Hay silencios que duran décadas, no por cobardía, sino porque el amor a veces se disfraza de silencio. Y hay historias que solo se pueden contar cuando ya no hay nadie que pueda salir herido al escucharlas. Esta es una de esas historias. La historia de una mujer que brilló como pocas, que amó con una intensidad que muy pocos pudieron ver de verdad, y que se fue llevándose consigo algo que su esposo juró guardar mientras ella viviera. 30 años de silencio, 30 años de una verdad que él conocía y que eligió no revelar hasta que ella ya no estaba. Rocío Dúrcal. Solo pronunciar ese nombre es como abrir una ventana a otro tiempo. Un tiempo donde la música en español tenía otro peso, otra piel, otra alma, una voz que no necesitaba presentación, que bastaba con sonar 2 segundos para que todo el mundo supiera exactamente quién era. Pero detrás de esa voz, detrás de esa sonrisa que conquistó a América entera, había una mujer mucho más compleja de lo que los escenarios dejaban ver. Una mujer que cargó con cosas que jamás contó en entrevistas, que sonrió cuando le dolía y que amó a un hombre que conocía su secreto más íntimo y decidió por años llevárselo también en silencio. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que se sabe, de lo que se rumora y de lo que quizás nunca se pueda confirmar del todo. Porque en la vida de Rocío Dúrcal hay capas que todavía no terminamos de entender. María de los Ángeles de las Heras Ortiz nació el 4 de octubre de 1944 en Madrid. Desde niña tuvo algo que no se enseña en ninguna escuela, ese magnetismo natural que hace que la gente no pueda dejar de mirarte. Creció en una España de posguerra, gris y silenciosa, pero ella parecía traer consigo una luz propia. Su familia no tenía grandes recursos, pero tenía algo más valioso en ese contexto. Tenía conexiones en el mundo del espectáculo. Con apenas 15 años comenzó su carrera como actriz en el cine español. Sus primeras películas la presentaron como una jovencita fresca, espontánea, con una energía que contagiaba. El público la adoptó de inmediato. Había algo en ella que resultaba genuino, algo que no actuaba aunque estuviera actuando. Y eso, en el mundo del espectáculo, vale más que cualquier técnica. Pero el cine fue solo el primer capítulo. Porque Rocío Dúrcal tenía una voz que cuando encontró el camino correcto, cuando descubrió la música ranchera y el bolero, se convirtió en algo absolutamente extraordinario. Y aquí viene el primer gancho de esta historia. Porque lo que muchos no saben es que el momento que cambió todo para Rocío Dúrcal no fue planeado. No fue el resultado de una estrategia de carrera ni de una decisión calculada. Fue un encuentro. Un encuentro que algunos describen como casi accidental y que sin embargo terminó siendo el punto de inflexión más grande de su vida artística. Un encuentro que también, según se rumora, puso en marcha algo personal que nunca se habló abiertamente. Cuando Rocío Dúrcal llegó a México en los años 70, llegó siendo ya una estrella reconocida. Pero lo que encontró allí fue diferente. México la transformó. La música mexicana, el mariachi, el bolero ranchero, parecían haber estado esperándola. Como si esa voz hubiera nacido exactamente para eso, para esa mezcla de pasión y melancolía que solo la música mexicana sabe construir. Y fue en ese contexto cuando entró en su vida alguien que lo cambiaría todo de una manera que todavía hoy genera preguntas. Juan Gabriel, el Divo de Juárez, uno de los compositores más grandes que ha dado América Latina en toda su historia. Cuando estos dos mundos se encontraron, cuando esa voz y esas canciones se fusionaron,
El resultado fue algo que pocas veces se da en la música popular. Álbumes que se convirtieron en clásicos instantáneos. Canciones que décadas después siguen sonando en bodas, en funerales, en cocinas y en corazones rotos de todo el continente. Pero la pregunta que flota en el aire, la que se ha hecho en voz baja durante décadas, no es solo musical. La pregunta es qué había realmente entre ellos. Y aquí es donde la historia se pone más interesante y más delicada. Porque los rumores, y hay que dejar claro que son rumores, hablan de una conexión que iba mucho más allá de lo profesional. Se dice, y se ha dicho siempre en susurros, que entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel existía un vínculo emocional de una profundidad que ninguno de los dos estaba dispuesto a explicar públicamente. Algunos lo llaman amistad extraordinaria, otros lo llaman algo que no tenía nombre en aquella época, o al menos no un nombre que se pudiera pronunciar en público sin consecuencias. Y esto nos lleva directamente al centro de esta historia, al hombre que estuvo al lado de Rocío Dúrcal durante toda su vida, el hombre que la conocía mejor que nadie, el hombre que, según se especula en ciertos círculos, sabía exactamente qué significaba Juan Gabriel en la vida de su esposa y eligió no decir nada, Antonio Morales, conocido artísticamente como Junior. Se casaron en 1970 y permanecieron juntos hasta la muerte de ella. 35 años de matrimonio, 3 hijos, una vida construida juntos en México, lejos de España, lejos de los orígenes de ambos. Desde afuera parecía la historia de amor perfecta del mundo del espectáculo. 2 artistas, 2 personas que entendían ese mundo tan particular, construyendo algo estable en medio de la tormenta permanente que es la fama. Pero desde adentro, según los rumores que jamás pudieron confirmarse del todo, la historia era bastante más compleja. Se dice, y esto hay que repetirlo porque es importante, se dice que Junior sabía cosas de Rocío que ella nunca contó públicamente. Se dice que conocía sus conflictos internos, sus dudas, sus miedos más profundos. Y se dice que eligió guardar silencio porque la amaba de una manera que iba más allá de los convencionalismos, de una manera que priorizaba protegerla a ella por encima de cualquier otra cosa. Esto, claro está, no es algo que se pueda verificar, pero tampoco es un rumor sin fundamento. Hay demasiadas personas que estuvieron cerca de ese círculo, demasiados testimonios fragmentados, demasiadas declaraciones cruzadas a lo largo de los años que apuntan en una dirección similar, no de manera explícita. Nunca de manera explícita, pero apuntan. Y aquí viene otro punto que no se puede ignorar, porque la vida de Rocío Dúrcal no fue solo éxito, y canciones y escenarios llenos. La vida de Rocío Dúrcal también fue una lucha constante contra algo que ella misma describió con más claridad al final de sus días que durante los años en que lo estaba viviendo: el alcohol. Esa es una parte de su historia que tampoco se habla con suficiente profundidad. Se menciona, se reconoce, pero no se analiza lo que realmente significa en el contexto de su vida. Una persona que llega a tener una relación problemática con el alcohol no lo hace porque sí. No lo hace porque le guste destruirse. Lo hace porque hay algo que está tratando de callar. Algo que está intentando no sentir. Algo que le resulta demasiado pesado para cargarlo en sobriedad. ¿Qué era ese algo en el caso de Rocío Dúrcal? Nadie lo sabe con certeza. Pero los que la conocieron de cerca hablan de una mujer que vivía con una tensión interna permanente. Una mujer que en el escenario era absoluta libertad y que fuera del escenario era otra cosa, más guardada, más vigilante de sí misma, como si estuviera controlando constantemente lo que se veía de ella y lo que no. Junior, su esposo, fue durante todos esos años el guardián de esa tensión,
el que estaba cuando las luces se apagaban, el que sabía lo que había detrás de la sonrisa. Y según los rumores, el que conocía la raíz de esa tensión mejor que nadie. La relación entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel siguió siendo central en su vida artística durante décadas. Siguieron grabando juntos, siguieron creando, y cada vez que estaban en público, había algo en su dinámica que llamaba la atención de quienes los observaban con cuidado. Una familiaridad que iba más allá del respeto profesional. Una complicidad que tenía capas, que tenía historia, que tenía peso. Juan Gabriel, por su parte, fue siempre un maestro del silencio estratégico. Un hombre que nunca confirmó ni negó nada sobre su vida personal, que construyó toda una mitología alrededor de sí mismo precisamente a través de lo que callaba. En ese sentido, si había algo entre ellos que no podía nombrarse, tenían al lado al socio perfecto para guardarlo. Y aquí hay que detenerse un momento, porque este es quizás el punto más importante de toda esta historia. El secreto que Junior supuestamente guardó durante 30 años no era necesariamente un escándalo. No era algo sórdido. Era, si los rumores tienen algo de verdad, algo mucho más humano que eso. Era el secreto de una mujer que amó de maneras que la época en que vivió no sabía cómo procesar. Que sintió cosas que no tenían espacio público en el mundo en que se movía. Y que encontró en su esposo a alguien que la aceptó completa, con todo lo que eso implicaba, sin condiciones y sin preguntas que la obligaran a responder. Eso, si es así, no es una traición. Es una forma de amor que muy poca gente es capaz de dar. Los últimos años de Rocío Dúrcal estuvieron marcados por la enfermedad. En 2005, apenas unos meses antes de morir, dio una de las entrevistas más recordadas de su carrera. Estaba visiblemente débil, había perdido peso, tenía en la mirada algo que iba más allá del cansancio físico, pero seguía siendo ella. Seguía teniendo esa presencia que ninguna enfermedad podía quitarle del todo. Habló de su carrera, habló de México, habló de su familia. Y habló de Juan Gabriel con una ternura, que a algunos les pareció simplemente la ternura entre dos grandes amigos, y a otros les pareció algo más, algo que estaba justo en el límite de lo que se podía decir. Murió el 25 de marzo de 2006. Tenía 61 años. Se fue con una discografía que es patrimonio de la música en español, con una voz que quedó grabada en millones de memorias, y con sus secretos, pero uno de esos secretos, según se rumorea, no se fue con ella del todo, porque alguien lo seguía sabiendo, y ese alguien vivió más de una década después de su muerte cargando con eso. Junior no habló durante años de las partes más profundas de su matrimonio. Dio entrevistas, participó en homenajes, mantuvo viva la memoria de su esposa con evidente cariño, pero había preguntas que no respondía. Había temas que esquivaba con una elegancia que solo tiene la gente que ha practicado mucho ese esquive. Y entonces, tiempo después de su muerte, empezaron a emerger cosas. No grandes revelaciones públicas con nombres y fechas. No, algo más sutil. Declaraciones en las que dejaba entrever que Rocío era más compleja de lo que el público creía. Palabras que sugerían que él había sido, durante todos esos años, el depositario de algo que ella no podía compartir con el mundo, y que lo había sido con amor, con la convicción de que su trabajo como esposo no era juzgarla, sino acompañarla. Esto, por supuesto, abrió la puerta a todo tipo de interpretaciones. ¿A qué secreto se refería exactamente? ¿Era algo relacionado con Juan Gabriel? ¿Era algo relacionado con su identidad más íntima? ¿Era algo relacionado con sus luchas internas? ¿Con el alcohol? ¿Con los miedos que nadie veía desde afuera? No hay respuesta definitiva.
Y probablemente nunca la habrá, porque las personas que más saben ya no están, o no hablan. Y porque hay secretos que están hechos para quedarse en el espacio donde nacieron, en el espacio privado de una vida que, aunque fue pública en muchos sentidos, tuvo siempre un núcleo que le pertenecía solo a ella. Pero lo que sí se puede decir, lo que los testimonios fragmentados y los rumores persistentes permiten al menos sospechar, es que Rocío Dúrcal fue una mujer que vivió con una dualidad que le costó mucho sostener. La mujer pública, la voz inconfundible, la artista consagrada y la mujer privada, la que tenía preguntas sobre sí misma que la época no sabía responder, la que amó de maneras que no cabían en los moldes disponibles, y que tuvo la fortuna, si es que esto es fortuna, de tener a su lado a un hombre que eligió protegerla por encima de todo lo demás, no porque no sintiera nada, no porque fuera un ser sin emociones ni contradicciones propias, sino porque la amaba de una manera que priorizaba su dignidad, su paz, su imagen, incluso sobre la verdad. 30 años de silencio. Eso es lo que se dice que guardó Junior. 30 años sin hablar de lo que sabía. 30 años siendo el custodio de la parte más vulnerable de esa mujer extraordinaria. Cuando finalmente habló, cuando dejó escapar aunque fuera en pedazos la sugerencia de que había algo que él conocía y que el mundo no, lo hizo de una manera que resultaba más un homenaje que una revelación. Como si después de todos esos años, el peso de cargar solo con eso se hubiera vuelto demasiado, no para exponerla, sino para que alguien más supiera que ella era aún más valiente, aún más compleja, aún más humana de lo que los escenarios mostraban. Hay algo profundamente triste y hermoso al mismo tiempo en esa imagen. Un hombre mayor, sin la mujer de su vida desde hace años, dejando escapar en pequeñas dosis la verdad de lo que fue ese matrimonio. No como una traición póstuma, sino como el final de una promesa que ya cumplió su tiempo. Porque los secretos que se guardan por amor tienen una fecha de caducidad diferente a los secretos que se guardan por miedo. Los que se guardan por miedo explotan, tarde o temprano, de manera destructiva. Pero los que se guardan por amor se van deshaciendo despacio, como la niebla cuando sale el sol, sin drama, sin escándalo, solo con la suave revelación de que hubo alguien que te amó tanto que eligió callarse antes que hacerte daño. Y eso es, en última instancia, lo que parece haber sido la historia de Rocío Dúrcal y Junior. No la historia perfecta que parecía desde afuera, no la historia idílica de dos artistas que lo tenían todo, sino algo mucho más real y mucho más valioso que eso. La historia de dos personas que encontraron la manera de amarse en la complejidad, en la imperfección, en los silencios necesarios. Juan Gabriel murió en agosto de 2016, 10 años después que ella. Se fue sin confirmar ni desmentir nada, como siempre hizo. Se fue siendo el misterio que eligió ser desde que era un niño pobre en Juárez que soñaba con escribir canciones, y se fue llevándose su parte de la historia, la que le correspondía a él en esa ecuación que nunca tuvo nombre público. Con los dos grandes protagonistas fuera de este mundo, los rumores se volvieron más difíciles de descifrar y al mismo tiempo más persistentes. Porque cuando ya no hay nadie que los pueda desmentir, los rumores adquieren una vida propia. Se instalan en el imaginario colectivo como verdades a medias, como preguntas sin responder, como ese tipo de historias que la gente sigue contando precisamente porque no tienen final claro. ¿Qué fue realmente lo que Junior guardó durante 30 años? Era el conocimiento de un amor imposible entre su esposa y Juan Gabriel.
Era el conocimiento de una identidad más compleja de la que Rocío mostraba en público. Era simplemente el conocimiento de sus luchas más íntimas, de sus miedos más profundos, de las grietas que nadie más veía en esa armadura brillante. No lo sabemos, y quizás esa es exactamente la manera en que debería ser, porque hay partes de las personas que les pertenecen para siempre, incluso después de que se han ido. Incluso cuando la fama hace que sientas que los conoces, que tienes derecho a saberlo todo de ellos, hay un núcleo que es suyo y solo suyo. Rocío Dúrcal eligió compartir su voz con el mundo. Eligió compartir su talento, su presencia, su energía desbordante, pero eligió también, con la ayuda de quien más la amaba, no compartir todo. Y esa elección merece respeto. Merece ser tratada con la misma delicadeza con que él la trató durante 30 años de silencio. Lo que sí podemos decir, lo que nadie puede discutir, es que su legado está intacto, que cada vez que suena su voz en una canción de Juan Gabriel, hay algo que trasciende la simple belleza musical. Hay una historia debajo, una historia de amor, de complejidad humana, de silencios que valían más que 1000 palabras. Y hay un hombre que durante 30 años se miró al espejo sabiendo lo que sabía, y eligió seguir callando. No porque tuviera miedo de la verdad, sino porque la amaba demasiado para que la verdad le hiciera daño incluso desde el otro lado. Eso es lo que dicen los rumores. Eso es lo que sugieren los testimonios indirectos, las declaraciones a medias, los silencios elocuentes de quienes estuvieron cerca. No hay pruebas definitivas. Nunca las habrá. Pero la pregunta queda flotando, como quedan flotando siempre las preguntas más importantes. ¿Qué fue lo que Junior supo durante 30 años? ¿Y qué significa que lo haya guardado en silencio tanto tiempo? Y que solo al final, cuando ella ya no estaba para salir herida, lo haya dejado escapar en susurros. Quizás la respuesta más honesta es también la más sencilla. Que hay amores que no caben en las definiciones convencionales. Que hay matrimonios que son más complicados y al mismo tiempo más profundos de lo que parecen desde afuera. Y que hay personas que eligen la lealtad por encima de la comodidad, que eligen proteger a quien aman incluso cuando eso les cuesta algo a ellos mismos. Rocío Dúrcal se fue en marzo de 2006 con su voz, con su legado y con sus secretos. Junior guardó lo que sabía durante años, fiel a una promesa que quizás nunca fue pronunciada en voz alta, pero que fue inquebrantable. Y Juan Gabriel, el hombre que quizás era parte de ese secreto, se fue una década después sin decir nada tampoco. 3 silencios. 3 personas que eligieron, cada una a su manera, no decirlo todo. Y entre esos 3 silencios, una historia que la imaginación completa pero que los hechos no terminan de confirmar. Lo que queda es la música. Lo que queda es esa voz que sigue sonando en cada rincón donde se habla español. Lo que queda es la sensación de que detrás de cada gran artista hay una persona mucho más compleja que el personaje, y que a veces el mayor acto de amor no es hablar sino callar. 30 años de silencio. Y quizás eso diga más sobre el amor que muchas palabras.